Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio pondremos la mirada en un fenómeno natural y una tragedia humana que nos toca de cerca a los mexicanos. Y vamos a hablar del devastador terremoto de magnitud 7.4 que hace apenas unos días sacudió a la hermana República de Colombia. Tras el sismo que se sintió en la parte occidental del país, un poco en esta zona que está entre las ciudades más importantes de Bogotá, Cali y Medellín, el balance al momento es de 325 réplicas del sismo, hay prácticamente 300 fallecidos, hay 4,000 heridos, pero sobre todo hay cientos de miles de familias afectadas. Además del evidente impacto emocional y material, este evento ha puesto a prueba a la nueva administración del presidente Abelardo del Espriella, quien no había cumplido ni 72 horas de haber tomado el poder cuando se presentó esta situación y ha tenido que hacerle frente con una administración recién llegada. ¿Cómo se gestiona una emergencia de esta magnitud y qué desafíos está enfrentando la sociedad y el gobierno de Colombia en este momento? Para hablar de este tema, me da mucho gusto recibir desde Colombia a Adriana Villegas Botero, periodista, escritora, 3 veces ganadora del Premio de Periodismo Simón Bolívar. Adriana, gracias por estar aquí con nosotros desde México. Un abrazo y bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este espacio, Verónica. Y yo quisiera empezar preguntándote cómo están. Como decía yo al inicio, sabemos por lo que están pasando en México. Desafortunadamente, los terremotos son algo familiar también y hemos sufrido de tragedias como la de ustedes. Y quisiera empezar justo preguntándote cómo están en Manizales, tu ciudad, y cómo está la gente en general ya a 10 días de este evento. Pues la respuesta de cómo estoy o cómo estamos puede tener muchas capas. Estoy viva, Claro. tengo casa, entonces estoy bien. Pero evidentemente un terremoto de estos tiene unos coletazos, por un lado emocionales muy fuertes. Yo estoy aquí en mi biblioteca y cada momento miro la lámpara porque siento como si estuviera temblando. Eh, Hay muchísima incertidumbre. Porque aunque no se hayan caído las casas, aunque no haya víctimas mortales en la familia o heridos, Mm. pues hay muchos destrozos y entonces hay negocios que no pueden abrir, colegios que no pueden funcionar o funcionan de manera virtual. Entonces, pues esta región ya vivió otro terremoto muy, muy fuerte, esta misma región en 1999. Yo era periodista en esa época y cubrí ese terremoto. Y un poco siento como que estoy viviendo esta película que es una pesadilla por segunda vez. Claro. Y tengo clarísimo que el terremoto no pasó el 10 de agosto, el terremoto nos está pasando y nos va a pasar durante muy buen tiempo, pues porque estamos hablando en este momento con unas cifras todavía preliminares de más de 150,000 damnificados. Y entonces, pues es un impacto en el tejido social, emocional, económico, laboral, de estudio, a muy largo plazo, del que apenas llevamos una semana. Claro. Efectivamente, y ahora me gustaría preguntarte justo de cómo se está gestionando esta respuesta, pero ya que hablas del precedente que a ti te tocó justamente en 99, Colombia, igual que México, están en zonas sísmicas. En México, a raíz justo de temblores muy, muy fuertes, y como tú lo sabes, que han sido devastadores, el 85, el 2017, demás, ha habido como una conciencia de preparación de la sociedad, es decir, simulacros que se hacen con cierta regularidad, ¿no? Una toma de conciencia de qué es lo que se debe de hacer. En Colombia, la sociedad civil, digamos, estaba preparada, hacían, digamos, este tipo de ejercicios, de esfuerzos, o qué tanta conciencia y preparación hay en la sociedad colombiana.
Bueno, entonces debo decir varias cosas. La primera es que el terremoto de 1999 golpeó particularmente fuerte a un departamento. Los departamentos son como para ustedes los Los estados. estados, Un sí, correcto. departamento que es Quindío y fueron, digamos, muy afectados 28 municipios. Este terremoto, este del 10 de agosto, golpeó 5 departamentos, 5 estados, 5 capitales de departamento. Hay mucha destrucción, pero uno ve que las normas de sismoresistencia se cumplieron, es decir, los edificios están muy averiados, pero los edificios no se No sé. desplomaron y entonces no tuvimos, en Manizales hubo 6 muertos. Y 6 muertos en esta ocasión, pues 6 muertos es mucho cuando uno de esos muertos está en la familia de uno, pero 6 muertos en comparación con lo que pudo ser, Sí. es relativamente poco. En Armenia no hubo muertos, en otros municipios del Quindío sí, pero en Armenia no. Entonces, en el caso de Manizales, que es la ciudad donde yo estoy, nosotros además de estar en una zona sísmica, vivimos al pie de un volcán, el volcán Nevado del Ruiz, que fue el que hizo erupción y Erupción. causó el desastre en 1985. Entonces, acá, digamos, acá tenemos una cultura de prevención muy fuerte. La norma de resistencia nacional fue primero una norma local en Manizales después de 1979, que se volvió después norma nacional. Tenemos evacuación. A mí este terremoto me cogió en el colegio llevando a mi hija. Estaba llevando a mi hija al colegio y me tocó ver cómo los profesores sacaban a los niños a la zona, al punto de encuentro definido. Sí. Entonces, ese tipo de cosas sí creería yo que en esta ciudad, en Armenia, que tiene un terremoto pues de hace 20 años, de hace 26 años, funcionan más o menos bien. En otras ciudades o en otros municipios tal vez no. De todas formas, estamos hablando de una región. Yo estuve este fin de semana visitando barrios aquí en Manizales de casas construidas hace más de 100 años. Entonces, pues claramente una casa que tiene ese nivel de antigüedad, si no se le ha hecho un reforzamiento estructural, que además es muy costoso, pues es más fácil que se desplomen las fachadas, que haya unos daños y que la tengan en este momento como una vivienda inhabitable. Sí, desde luego. Pero, y luego, paradójicamente, esto que nos dices de las normas justamente de construcción, que eso me parece que dentro de protección civil es algo muy importante y que dices tú realmente se cumplieron, pero luego paradójicamente resultan averiados edificaciones más recientes, como sucedió, por ejemplo, en Venezuela, con el derrumbe de tantos edificios que se habían hecho recientemente. Entonces, lo que es importante justo es que las normas, como bien decías, se cumplan y esta protección antisísmica o digamos, parámetros que se deben de cumplir en la construcción se den. Porque efectivamente, y qué bueno que haces el recuento, cuando decimos, y creo que de hecho se ajustó ayer por parte del gobierno la cifra de las personas fallecidas, evidentemente con que una fallezca es mucho, pero para la magnitud del sismo parecería que son pocas y eso dentro de todo creo que habla bien justamente de esta preparación y esta anticipación que tiene, digamos, la sociedad civil, ¿no? La parte de la ingeniería y de la preparación. ¿Cómo ha sido la respuesta frente a la parte de estructural de las instalaciones? ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno? Pues se ha hablado mucho sobre un terremoto que ocurre recién posesionado del presidente. Sí, ni a Eh, 72 horas. Ujú. y como pues es una desgracia, digamos. Claro. Pero pienso yo mm, que sería mayor la desgracia si los que estuvieran recién posesionados no fuera el presidente, sino los alcaldes. Porque me Mm, parece a mí que en la atención inicial de la emergencia, es mm, decir, el terremoto ocurrió el lunes a las 7:34. sí, El lunes a las 7:35, el presidente no estaba tomando decisiones sobre el terremoto, no sé, pero el que sí estaba tomando decisiones y las tiene que tomar es el alcalde de cada uno de estos municipios afectados. sí, ¿A dónde van a llevar los heridos? claro. ¿Dónde hay que atender, dónde hay que remover escombros para buscar sobrevivientes? Esas son decisiones que no van a llegar desde Bogotá, que se toman localmente y que exigen respuestas en minutos, no en días. Entonces, pues solo han pasado, el terremoto fue ayer hace 8 días, ha pasado relativamente poco tiempo, eh,
Y en este momento todavía el protagonismo en las decisiones lo tienen los alcaldes. Son los alcaldes los que... Es muy curioso que, por ejemplo, en Colombia hay una Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la UNGRD. La entidad que ha estado, o el ente, porque no es una entidad, el ente que ha estado dando las cifras actualizadas, o por lo menos los primeros días, de víctimas, de heridos, censo, no fue la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, sino Asocapitales, que es una asociación de los alcaldes. Que eso da cuenta, pues, de que son los alcaldes y no es el gobierno nacional, claro, que estaba atendiendo en primer lugar la emergencia. Ahora, yo he visto, soy periodista y entonces, pues, consumo medios, yo he visto algunas polémicas sobre Abelardo de la Espriella y los ministros digamos que están muy enfocadas en los medios de Bogotá. La verdad es que aquí en Manizales no estamos pensando en esos temas. Los pensaremos después. Tenemos años para pensar en eso, pero en este momento la urgencia en esta región, pues la urgencia inicial era con la búsqueda de personas claro, entre los escombros. Rescatar sobrevivientes, claro. Exactamente. En este momento, pues ya en Cali siguen buscando sobrevivientes, en Pereira ya, en Quibdó ya no, en fin, lo que sigue es lo muy inmediato. Por ejemplo, nosotros estamos, se supone que el país está entrando en el fenómeno del Niño, hay pocas lluvias, sin embargo, no había llovido desde el lunes y ayer llovió y hoy volvió a llover. Y eso significa, hablamos mucho de los muertos, 300 muertos, 320 muertos, pero tenemos que hablar de los miles de destechados que perdieron su casa y que, por ejemplo, ayer ya empezaron a verse imágenes de albergues, cambuches hechos con plásticos bajo la lluvia. Gente que hace una semana tenía casa. Entonces, ese tipo de urgencias hacen que la discusión sobre si el presidente o, en fin, eso lo atienden otras personas, está bien que se atienda, pero será en otros espacios o en otro punto. Sí, qué importante lo que nos dices, porque la autoridad primaria, ¿no? La que está más próxima son las que responden y, digamos, aparentemente, o por lo que nos dices, habría habido una buena respuesta en general. Y nuevamente creo que las cifras lo avalan, sobre todo las cifras de personas fallecidas, pero queda efectivamente, los desaparecidos, que todavía no se sabe, digamos, podrían estar bajo los escombros o podrían no estar desplazados de alguna manera, y sobre todo esta necesidad de atender a la gente que sobrevivió y que perdieron efectivamente sus casas. Ha estado llegando ayuda internacional, no sé si esa se ha gestionado a través justamente de los canales nacionales o también de, digamos, de canales de ¿no? Nacionales a nivel regional. Normalmente la solidaridad se siente y lo comento porque aquí, digamos, fue muy famoso en el terremoto del 85, cuando en primera instancia no se quiso recibir ayuda internacional, diciendo, bueno, no, aquí lo podemos hacer. Después, ante la magnitud, obviamente, del desastre, se tiene que recibir o la gente reclama esa atención internacional. ¿Ha fluido el tema de la ayuda internacional en Colombia? Normalmente, como quien lidera eso es la Cruz Roja. Okay. Y ha habido ayuda. Lo que pasa es que yo insisto en la zona devastada es muy grande y es muy desigual. Cali es, digamos, Colombia tiene 4 grandes ciudades, que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Entonces, Cali es una de las grandes ciudades del país, con varios millones de habitantes. Pereira es una ciudad intermedia de más o menos 600,000 habitantes. Manizales tiene 450,000, Armenia tiene 350,000. Son ciudades grandes con digamos, con una infraestructura urbana buena, con una calidad de vida alta. El Chocó, que es el otro departamento afectado, Quibdó, el Chocó es un departamento en el Pacífico colombiano con una población empobrecida, racializada, con unas dificultades de acceso y de comunicación tan fuertes que se hicieron evidentes en este terremoto. Al principio no hubo información sobre el tamaño digamos, el epicentro fue en Chocó, pero al principio la información que fluyó fue de
Cali, Pereira, Manizales, que son las ciudades que tienen red de comunicaciones, y solo con el paso de los días se ha empezado a dimensionar el problema tan grande que hay en Chocó y en otros municipios de este eje cafetero, que es donde yo he visto, en otras veredas, por ejemplo, que no tienen un periodista en la vereda que esté informando, que no es tan fácil hacer visible la situación. Entonces, ayuda sí está llegando, pero al mismo tiempo hay quejas de falta de ayuda porque el área es muy grande, es dispersa. De difícil acceso. Es diferencial, que en eso es una diferencia muy grande entre este terremoto y el de 1999, porque como decía, el de 1999 fue un terremoto que afectó 28 municipios, pero básicamente concentrados en la zona del departamento del Quindío, que tiene 12. Los otros eran municipios relativamente cercanos. Entonces, mientras que acá estamos, yo estoy en Manizales, y para ir de Manizales a Quibdó por carretera son más de 12 horas. Entonces, de verdad es muy, muy distante la zona de la que estamos hablando, que está necesitando ayuda en este momento. Sí, claro, y creo que también una parte, digamos, fundamental es que esa área o ese municipio, ¿no? Que es el que está más empobrecido, bueno, sea uno de los afectados, y que en la zona ¿no? primordialmente urbana, que fue la que se afectó, pues esa tiene mayores capacidades de respuesta, ¿no? Creo que falta la parte, evidentemente, de cierre, es decir, de encontrar ya sea sobrevivientes todavía. Me parece increíble que lo que comentas, que todavía se estén buscando sobrevivientes o víctimas, y ojalá que haya buenas noticias en ese sentido, de que todavía haya gente que de alguna manera haya podido sortear estos días, ¿no? Quizá en algún espacio bajo escombros de algún lugar. Pero viene la parte más difícil también, y tú ya lo decías, la gente que se quedó sin nada, toda esta parte de reconstrucción, no solo de vidas, sino de casas, de inmuebles, de escuelas, y de ir retomando poco a poco la vida. ¿Qué perspectivas hay? La solidaridad, digamos, dentro del pueblo colombiano, esta idea de que hay que salir adelante, ¿es un motor que en este momento se está dando, o todavía estamos en el proceso de duelo, digamos, y de cuantificar los daños? Pues muchas cosas. En primer lugar, yo no quisiera pasar la página tan rápido con los desaparecidos. Y sabemos que para una familia, aunque haya altas probabilidades de que ese desaparecido esté muerto, hasta que no hay cuerpo no hay cierre. Sí. Y se necesita cuerpo para que haya un duelo. Especial. Entonces, encontrar a los desaparecidos en el estado en que estén es urgente. Pues porque estamos hablando de más o menos 300 desaparecidos, hay mucha angustia en esas familias, y como en todos los casos otros de desaparecidos por el conflicto armado y por lo que sea, cuando el desaparecido aparece, así sea fallecido, es un momento de cierre para esas familias y facilita el duelo. Entonces, lo primero es encontrar a los desaparecidos. Así es. En cuanto a la reconstrucción que vendrá, en el caso del terremoto de Armenia, el gobierno nacional creó un ente que se llamó el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, el FOREC. Y el FOREC era una entidad que recibió, digamos, los recursos del gobierno nacional, los de préstamos internacionales, y se administró pues como con una especie de fórmula de contratación privada, no pública, pues porque esto es más o menos de afán. Entonces, por un lado está el afán, pero por otro lado están los riesgos de corrupción en medio del afán. Por supuesto. O de favorecimientos, o de desvío. Entonces, pues eso es lo que se viene. Y eso es lo que se viene con un gobierno que ganó por un margen muy estrecho de votos, que ayer anunció que pone al frente de esa reconstrucción al ministro de Vivienda. Estamos hablando de miles de viviendas destruidas. Sí. Ayer fue festivo en Colombia y el ministro de Vivienda estuvo este fin de semana de vacaciones en la playa. Entonces, la indignación es total. Además, el ministro no es de esta región. Alguien decía, pues es que no importa. Pues claro que importa, es que lo que se destruyó no fue otra región, fue esta. Y en esta región
hay capacidades instaladas, hay personas, digamos, hay toda una red académica, profesional, que debería tener la posibilidad de tomar las decisiones sobre su propio territorio y no que se le impongan desde afuera. Entonces, yo percibo que este proceso de reconstrucción puede ser incluso más complejo que el de 1999, porque por un lado estamos hablando de una zona más grande y una zona culturalmente muy diversa. Es que no es comparable Cali con Quibdó, o sea, estamos hablando de zonas muy distintas, pero por Sí, de otro dos lado, realidades. por la fractura política en la que está el Exacto. país, que hace que esas decisiones que esté tomando en este momento Abelardo de la Espriella pues no tengan la legitimidad política o la aceptación. Y yo decía ayer que pues estamos viviendo un duelo, pero cuando se habla de las fases del duelo está como la primera, que es la negación: esto no me está pasando, esto no puede Sí, ser. Pero también hay una fase que es la de la rabia. Y si el gobierno no exacto. entiende eso, puede detonar fácilmente, veo yo, en un malestar ciudadano, un malestar colectivo, no solo fuerte, sino riesgoso. Claro, por supuesto, porque este tipo de eventos pueden sacar lo mejor de la gente, pero también lo peor. Si, como tú dices, están en una, digamos, ambiente, ¿no? De confrontación política, de una transición política, además de hacia dos bandos opuestos. Me parece que el riesgo, como dices tú, incluso de temas de eh, inconformidad social, ¿no? De que se pueda salir de control, de que no haya respuestas rápidas y entonces la gente pueda justamente, y además por razones válidas de desesperación, de que haya pillaje, de que las escasas propiedades que te queden, ahora con la lluvia, por ejemplo, pues ¿no? Ya ni siquiera puedas estar cuidando la casa o la casa averiada que estás, en todo caso tratando de resguardar, se hace muy complicado y puede haber exactamente un detonante ahí de conflictividad social. Eso me parece muy relevante y creo percibirlo en lo que dices tú, que podría darse un riesgo en caso de que no se responda de manera favorable. Sí, sobre todo porque además los afectados, a veces se tiene la percepción de que en este tipo de catástrofes eh, las personas afectadas son como las poblaciones más empobrecidas. Sí, En este terremoto hay personas afectadas de todos los niveles socioeconómicos. Eh, por supuesto, personas que viven en la ruralidad, que claramente no tienen seguro. Las zonas urbanas a veces hay seguro de la vivienda, pero en la zona a rural veces no. no. Ujú. Eh, pero también hay personas que tenían su apartamento cómodo, nuevo, bonito, en fin, y lo perdieron. Entonces, como la población afectada es tan diversa, tan Ujú. diversa en todos los sentidos, eh, la respuesta institucional sería deseable como que abarcara esa diversidad y Claro. también la diversidad ideológica, porque es que Ujú. aquí hay afectados de izquierda y de derecha que votaron por Abelardo de la Espriella y que votaron por Iván Cepeda o que no votaron. Exacto. Claro. Y si el discurso del gobierno nacional es un discurso como si estuviéramos todavía en campaña, Ujú. pues se puede mezclar este desastre del terremoto con mayor conflictividad política, que no es lo deseable. Sí, sin duda. A ver, un desastre de este tamaño nunca llega en un momento oportuno a ningún lado, a ningún país, a ninguna sociedad, pero en un momento efectivamente de una transición política, eh, digamos, tan compleja como la que se está dando todavía en Colombia, pues los riesgos efectivamente sociales, ¿no? Políticos, incluso de seguridad, pueden amplificarse. ¿Cuál sería tu mensaje final? Y pensando también en que te estarán oyendo gente viviendo en México. Al principio, Verónica, tú decías que México también tiene una zona, pues que un país que ha sufrido terremotos. Entonces, por un lado, agradecer esa solidaridad que se ha visto, que se ha sentido. Aquí hubo una polémica muy fuerte la semana pasada por
el ingreso o no de los topos mexicanos que creo que son reconocidos mundialmente. Sí. ¿Y cómo es posible que no estén aquí? O sea, eso fue muy, muy fuerte la discusión interna. Pero más allá de eso, pues yo le diría a la persona que está escuchándome en México que yo estoy hablando de un terremoto que ocurrió la semana pasada en Colombia, pero puede en cualquier momento ocurrir allá. Entonces, está listo el kit, la bolsa con el kit, está asegurado el lugar donde usted vive, está clara la zona de evacuación, está claro el punto de encuentro, hay linterna, o sea, ese tipo de temas de prevención del riesgo que aquí los manejamos con frecuencia porque, como le decía, vivimos al pie de un volcán. Sí. Pues siempre son pertinentes. ¿Cuál es la ruta de vacación, el punto de encuentro? ¿Qué pasa? Me sé algún teléfono, porque se descargan la semana pasada, por ejemplo, estuvimos sin luz y entonces se descargaron los teléfonos celulares y si no hay celular, ¿yo cómo hago para comunicarme? ¿Qué he previsto en esta situación? Entonces, ese tipo de conversaciones, creo que yo tengo niña, por ejemplo, yo soy mamá, y ese tipo de conversaciones hay que tenerla también con los hijos, porque el terremoto no puede coger en cualquier momento en espacios separados. Entonces, pues que este terremoto sirva para recordar que en cualquier momento le puede ocurrir a cualquier otro lugar. Sin duda. Muchas gracias, Adriana. Sabemos que todavía es un momento emocionalmente muy difícil y por eso te agradezco mucho esta plática. Esperemos seguir en contacto en circunstancias mejores. Y mientras tanto, deseamos de todo corazón que no solo tú, tu familia, tus colaboradores, sino todos los que están por allá, de alguna manera estén bien y tengan esperanza en lo que se va a reconstruir. Gracias, Adriana. Gracias, muy amable. Y gracias a todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Yo los invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en nuestras cuentas personales. La cuenta de Adriana Villegas Botero en Instagram es @AdriVillegasB. La mía, Verónica Ortizó MX, y en X, antes Twitter, @Verónica Ortizó. Ahí esperamos sus preguntas y comentarios. Les invito también a seguir todas las redes sociales del Heraldo Podcast y a vernos y escucharnos cada semana a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.